Bueno, pues bienvenidos otra vez a la segunda sección de los jueves de NITNIC. Y esta sección es Q&A, es participativa, o sea, espero que todo el mundo pregunte. Y hablamos de cómo ir de 0 a 1 millón, que es la etapa donde todos los founders nos estamos encallados durante mucho tiempo. Que igual algunas de las conversaciones que vamos a tener aquí, pues igual os pueden inspirar o igual no. Pero además tenemos un inversor que igual le podéis convencer o podéis sacar alguna información de cómo conseguir inversión. Entonces, ¿quién es el primero que quiere preguntar? Hoy, mira, el habitual. Te vamos a vender una suscripción que ya incluya... Perfecto, ya lo había pensado. Ya había pensado. Yo tengo dos preguntas. Una es por vuestros fracasos, los tres. O sea, siempre se habla del punto final o está muy guay escucharos, pero es interesante saber conocer algún fracaso que hayáis tenido, que haya sido algo que os haya hecho cambiar o dar un girito y qué sacasteis de eso. Y la segunda pregunta es ¿cómo te sientas con un VC? O sea, ¿cómo llegas al VC o cómo llegas a ese inversor? ¿Cuál es el camino para sentarse con esas personas? Jordi, ¿puedes empezar tú con las dos? O sea, la primera creo que sería interesante, una inversión que igual hayas hecho tú, que ha sido un puto desastre. Sí. Bueno, el fracaso es el día a día de prácticamente cualquier fondo de VC. Nuestros retornos están súper sesgados dentro de cada portfolio de compañías que invertimos a muy pocas compañías, ¿no? Con lo cual hay muchas que acaban fracasando. Por poner algún ejemplo, pues mira, una compañía que he mencionado hace un rato, que era una compañía que estaba intentando montar temas de inteligencia artificial aplicada al vídeo y sobre todo a vídeo de personas gesticulando. Entonces, bueno, eso fue una inversión que no salió bien para nosotros. Diría que salió medio bien para los emprendedores porque consiguieron vender parte de los activos y la tecnología, pero bueno, desde nuestro punto de vista de inversor bueno, fue un fracaso. Entonces, no sé si quieres que te explique qué es lo que falló allí, no sé si quieres que te explique un poco cómo lo vivimos nosotros. Correcto, o sea, sería guay conocer el fallo y el aprendizaje del fallo. Sí, pues mira, ahí yo diría que fue un tema de no ser buenos encontrando el go-to-market adecuado. O sea, íbamos desde temas de automoción hasta temas de, no sé cómo se llamaba, pero marketing digital en ferias, de poner una cámara en una feria y entonces hacías gestos y te contestaba la pantalla. Entonces, yo creo que ahí hubo mucho de, oye, no fuimos como equipo capaces de encontrar ese potencial cliente, ¿no? Y eso es lo que poco a poco nos fue matando, porque no encontrar el cliente te imposibilita no mejorar el producto porque no tienes con quién pelotear ese producto y ese fue un poco el fallo, ¿no? Porque el equipo era un equipo técnicamente bueno y la compañía tenía potencial, sobre todo a nivel de producto. Y aprendizajes ahí desde nuestro lado y volviendo un poco a nuestra tesis de inversión, yo creo que es un tipo de compañía al que igual tendríamos que haber esperado un poco para invertir, ¿no? Y haber esperado a llegar a tener esos data points o esas respuestas del mercado que nos aseguren que están resolviendo un problema real y que además hay mucha gente que tiene. Y luego un aprendizaje también es que además lo hemos tenido de manera bastante repetida en todos los fracasos o en todas las inversiones que han salido también, es que es muy importante que cuando las compañías no van súper bien, como fondo seamos capaces de ayudar a los emprendedores a encontrar algo, ¿no? O a cerrarlas de manera ordenada y que ellos se queden tranquilos, o incluso intentar vender la tecnología o intentar hacer una quick hire y que los emprendedores puedan, pues, oye, no tiene por qué ser sacarse algo de dinero, que si puede ser para ellos, pues mejor, pero al menos que tengan algún sitio donde coger y todos esos aprendizajes que han tenido montando la compañía pues los puedan aplicar, ¿no? Que en general son muchos. Y sobre el fracaso, creo que no hablamos mucho de ello porque es el día a día, al final de una startup. No sé si habéis visto una peli que se llama Match Point, que a mí me gusta mucho, y voy a hacer un spoiler, pero
Matchpoint hay una metáfora, hay un paralelismo entre el tenis y un crimen. Y en el tenis, ¿no? Pues la bola le da a la red y se queda encima de la red y puede caer a un lado o al otro. ¿Vale? Y en el crimen, pues el tío tira un anillo y si se cae para un sitio le pillan, si se cae para el otro no le pillan, ¿no? Ese es el spoiler. En la startup esto pasa constantemente. O sea, hay un factor suerte, arbitrariedad, que un fracaso te puede matar o un fracaso te puede dar el aprendizaje que te da para el día siguiente. La startup fracasa finalmente solo por dos razones. O sea, principalmente una, que es que se queda sin caja, pero obviamente la otra es no encontrar mercado, ¿no? Y si no encuentras mercado, eventualmente te quedas sin caja. Pero por el camino, si consigues alejarte de no quedarte sin caja y si consigues encontrar mercado, estás fracasando constantemente. Y yo creo que lo que tenemos en común, voy a decirlo en tercera persona, lo que tienen en común los grandes inversores y los emprendedores que consiguen que les vaya bien es que no les da vergüenza fracasar estrepitosamente, porque es la única manera de asumir suficientes riesgos para conseguir un buen retorno, ¿no? Ya seas un inversor como seas un emprendedor, con lo cual no te tiene que dar miedo ni vergüenza al fracaso y fracasamos, ya te digo, diariamente. Si quieres ejemplos, que lo has pedido, yo te puedo decir, hace poco reflexionaba sobre un aprendizaje de fracasos pasados. Muchos tienen que ver, casi todos, con el talento, ¿no? Con a quién contratamos, a quién promocionamos, a quién retenemos, a quién perdemos, a quién despedimos, ¿no? O sea, muchas decisiones de una empresa tienen que ver con la gestión de las personas. Y el otro día reflexionaba sobre la diferencia de lo que yo entendía como ambición, porque queremos gente ambiciosa, ¿no? para nuestro equipo. Y el otro día me di cuenta que yo hace unos años pensaba que la gente que quería mucho era ambiciosa. Y luego reflexioné un poco y vi que la gente ambiciosa es la gente que estaba dispuesta a hacer mucho para conseguir lo que quería, ¿no? Y me acuerdo que hace años pues yo contraté o concretamente promocioné y puse por encima de otras personas a individuos que querían mucho, pero que no estaban dispuestos o no eran capaces de hacer lo necesario para llegar a eso. Esta gente fuera. ¿Sabes? O sea, bueno, cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero mi aprendizaje es esta gente fuera. La gente que quieres es gente que quiera mucho, pero más importante que esté dispuesta a hacer lo que haga falta para conseguir ese mucho, ¿no? Este es un ejemplo de fracaso, es mal entender lo que define la ambición de una persona. Y así ya te digo, es que hay infinitas. No sé si quieres añadir un par de ejemplos. Yo es que, o sea, la gente dice, es que siempre habláis del éxito, pero nunca del fracaso. ¿Por qué no hacéis podcast de fracaso? Digo, pues, ¿por qué de fracaso? Pues que todo mi entorno es fracaso. O sea, todo el día a día es fracaso. Lo difícil es encontrar algo que funcione. O sea, yo quiero escuchar solo cosas que funcionen. ¿Por qué? Porque el fracaso es mi día a día. O sea, hago muchos experimentos, muy pocos funcionan. Esa es la realidad. No hace falta ayuda para fracasar, ¿no? Se fracasa fácil. Claro, o sea, el fracaso es lo que no me interesa. O sea, eso ya lo tengo en el día a día. Pero es que además, oye, historias como la de Nvidia, 15 años, 16 años, hasta que esto empieza a crecer. Oye, 16 años fracasando, ¿eh? Pero es que si lees la biografía de Nike, una de las grandes marcas de consumo, y tú miras lo que pasó en los primeros 15 años, oye, eran los mismos matados de un barrio de no sé dónde que habían empezado la empresa y que aquello no era nada ni iba a ningún sitio. Y estamos hablando de una de las grandes marcas de consumo. Aquí hemos tenido la historia de Payhawk, por ejemplo, uno de los primeros unicorns europeos. Ostras, 15 años también, es un número mágico, 15 años fracasando. O sea, el fracaso es lo normal. Pero, ¿quién tiene la resiliencia para ir más allá de estos 15 años, o 5 años, o 3 años, o para pasar esta etapa hasta encontrar algo que pite, que funcione, y luego ser capaz de capturarlo, que no es trivial? Pero eso es lo difícil. Y por eso a mí me interesan las historias de gente que ha conseguido llegar ahí. Pero por el medio, por el camino, todo lo que te van a contar son fracasos. Y también es nuestro caso, ¿no? Nosotros, nuestro gran error, por ejemplo, en Factorial fue que hicimos un software gratuito que no podíamos monetizar, que casi nos llevó a morir, pero también esto nos dio mucho aprendizaje porque mucha gente utilizó el software y aprendimos mucho de casi más de 50.000 empresas que probaron el software. Claro, ¿tenía sentido? No, porque era un modelo de negocio que no nos llevaba a ningún lado. Pero, oye, gracias a esto y a aguantar unos cuantos años probando cosas, iterando, pues llegamos a una propuesta que producto, monetización y tal, pues acabó pitando, ¿no? Entonces, el fracaso es lo normal. El tema es qué tienes que hacer para llegar a algo que pite. Venga, siguiente pregunta. Os habéis saltado la de cómo sentarse con el VC, ¿eh? Es verdad. Vale, ¿cómo lo tienes ahí? ¿Cómo se sientan sentado, contigo? Mira,
No, es verdad. Jordi, es verdad. @kibo. En mi caso concreto, jordi@kiboventures.com. Buah. Es así. Tienes la bandeja petada ya. Me podéis escribir perfectamente. Pero bueno, tienes muchas maneras, ¿no? Idealmente, y lo mejor para llegar a hablar con los fondos es que alguien que ya conoce a alguna de las personas que trabajan en ese fondo te haga una presentación. Y lo más ideal es, por ejemplo, que sea un emprendedor con el que ese fondo ya ha trabajado, ¿no? Al final, nosotros nos fiamos muchísimo de la gente en la que invertimos y nos gusta trabajar con ellos, y cualquier cosa que nos refieran, pues la miramos con mucho cariño. Entonces, para mí esa es la mejor manera. Entre eso y enviar un email a info@kiboventures.com, pues hay muchas maneras, ¿no?, de acercarte. La mejor, sin duda, es que alguien te presente a alguna de las personas que trabajan en el fondo, porque es la manera como más atención vamos a prestar, ¿no? Es muy fácil llegar a los VCs. Es muy fácil. Muy fácil. Lo difícil es generar interés, pero llegar a ellos es muy fácil. Y eso es un poco incómodo, pero se puede venir aquí y pitchear, ¿eh? Sí, ahora no es lo mismo que sentarse. Le atracáis, metafóricamente. Y lugo, y Francesc me dice, no, francesc@idnic.net. O sea, nosotros a veces se nos olvida, también invertimos. Escrita Francesc. Vale, siguiente pregunta. A ver. Más un micro. Uy, va, ahora ya no funciona. Se acaba de desconectar a alguna cámara, creo, ¿eh? Vale. Bueno, buenas tardes y gracias por dedicar generosamente este ratito. Tengo una duda siempre que escucho a los VC, y es ¿de quién es responsabilidad el pre-seed, digamos? ¿El qué? ¿El pre-seed? El pre-seed, digamos. Es ese stage en el que probablemente la mayoría estemos, pre-seed, seed. Veo como cierta tendencia, lógico, de ir aprendiendo y tal, como que la tesis cada vez se va moviendo más hacia modelos validados, que entiendo tienen sentido en vuestro modelo de negocio. Ahora, me gustaría conocer su opinión de quién es responsabilidad, más allá del ENISA, fomentar, digamos, ¿no?, el emprendimiento y apoyar a proyectos en etapa temprana. Repito, aceleradoras que de pronto pasan a ser fondos late seed, y a partir de ahí un poco lo que comentaba, ¿no? Cuando hay product market fit, y mucho más ahora que hay una tendencia a bootstrapear y todo esto, la velocidad del crecimiento probablemente hoy no sea uno de los principales pain points de la mayoría de los emprendedores, sino crecer orgánicamente, un poco más sano y pensando en el EBITDA. Me gustaría conocer su opinión de quién creen que es la responsabilidad del pre-seed al seed. O sea, te refieres a la responsabilidad de financiar ese tipo de proyectos, sí, ¿verdad? Ese stage, digamos, en el que hay más riesgo y que veo cada vez menos fondos apostando allí. francesc@idnic.net. Ese es Vale. Pero, oye, el concepto responsabilidad es muy interesante, ¿eh? Sí. No, digo, Porque denota una cosmovisión concreta. O sea, es que como que esto al final a alguien le importa. Claro, es que el emprendimiento entiendo que es una política, prácticamente una política pública, digamos, ¿no? Apostar a ¿Sí? naciones emprendedoras. No sé, yo vine aquí desde Tú vienes aquí Argentina. buscando políticas. No, vengo aquí porque creo que puede ser España una nación emprendedora, ¿vale? Y en función a ese discurso... Hay un político responsable de la nación emprendedora. Había Paco Polo, Paco Polo. pero ya no está. No me refiero concretamente a políticas públicas, digo, me refiero de quién Los quiere... responsables somos nosotros. creen- Sí, o sea, aquí... sea, O sea, es que aquí, al final, el responsable de encontrar financiación para su compañía es el propio fundador, ¿no? Sí que es verdad que hay un conjunto de agentes en el ecosistema, ¿no?, que es un poco, lo decía Jordi, los que estamos aquí, que se dedican a invertir en esas etapas. Y se dedican a invertir en esas etapas probablemente porque o les haya ido bien haciendo eso y han montado un fondo específicamente para invertir en esas etapas, o porque son o han sido emprendedores ellos mismos y pueden ayudar mucho en esas etapas. Pues tienes muchos ejemplos de business angels, que además ahora en España hay muchísimos, que además aportan muchísimo valor, que para una etapa pre-seed son incluso mucho mejores que un fondo de VC, porque oye, te van a ayudar a pivotar mucho más el producto, te van a presentar a potenciales clientes, incluso ellos mismos, si son emprendedores, en sus empresas van a utilizar el producto y te van a dar feedback. Entonces, yo te diría, es responsabilidad del founder realmente conocer ese ecosistema, entender quiénes son los agentes principales y acabar pues convenciendo a
a algunos agentes de ese ecosistema de que el producto y el mercado que quiere atacar y el equipo que está ensamblando para atacar ese mercado o ese problema es el adecuado, ¿no? Yo creo que la responsabilidad del político es el no poner trabas, si quieres, ¿no? Pero nunca el político va a generar la oportunidad de negocio. Esto es impensable, ¿no? O sea, normalmente las primeras etapas es lo que se llaman las 3 Fs, Friends, Family and Fools. Lo de Friends, Family es un eufemismo, porque todos son fools. O sea, no tiene ningún sentido. Y yo, en mi caso, yo busqué un amigo rico. En aquel momento para mí era rico, que era Masumi. que está aquí entre nosotros. O sea, yo hace 14 años convencí a este chaval para que me invirtiera... Era un chaval entonces, ahora ya no es chaval. Para que me invirtiera 20.000 euros. Y de hecho fue él que me lo dijo. Yo le estaba contando la última idea que había tenido y me dijo, oye, pues a mí me gustaría invertir. Claro, no era un inversor profesional, ahora sí. Pero en aquel momento no era un inversor profesional. Y a mí hasta me asustó cuando me dijo, quiero invertir. Digo, hostia, ¿qué dices? ¿No? Digo, déjame hablar con otra gente que no sea amigo mío, ¿no? Y que sea un poco más seria. Bueno, seria en el sentido que invierte profesionalmente y luego ya te lo volveré a ti, ¿no? Pero para mí eso fue muy importante. Y luego pues encontré más gente en mi entorno que me acabó invirtiendo una primera ronda de 200.000 euros. Pero eso es normalmente cómo se empieza. Se empieza pues poniendo horas sin cobrar, convenciendo a fools, y con eso consigues llegar a algún sitio que es el paso previo a llegar a inversores más profesionales, ¿no? Que quieren más métricas. Empiezan a hacer preguntas. El full es el que no hace las preguntas. Claro, el full confía en ti. Esta es la diferencia entre el Friends, Family and Fools y lo demás. Lo demás hace preguntas. Pero yo creo que ahora ya estamos en un momento, en 2023, en España, donde los fools ya es... Oye, mucha gente que ha ganado dinero en tecnología y que tiene ganas de ayudar a otros proyectos de tecnología. O sea, que ya no son tan fools. O sea, pues Bernat, cuando hace 14 años levantó dinero, probablemente es que los inversores no tenían ni idea ni de lo que ibas a hacer. Ahora tienes un ecosistema de ex trabajadores de Factorial o trabajadores de Factorial que, oye, han estado en producto y te pueden ayudar, han estado en marketing y te pueden ayudar a pensar tu estrategia de marketing los primeros 12 meses de la compañía. O sea que ahí yo creo que ahora hay un ecosistema muy grande para financiar un proyecto que está empezando. Sí, buscar en LinkedIn fundadores que han vendido, que pueden tener patrimonio porque han crecido sus proyectos, es interesante. Tuvimos el podcast de Juanjo Mostazo. Esta semana tenemos el podcast de Juanjo Mostazo, de Homa Games. Él ha invertido en 120 compañías. Él personalmente. Tickets de 25.000 euros. Pues lo mismo que Masumi en aquel momento, ¿no? O sea, esto es buscarse la vida, la responsabilidad del emprendedor. En todo, no solo en el fundraising, en todo. Hay otra pregunta ahí detrás. Hola, buenas, yo soy Álvaro y bueno, mi pregunta va para Bernat y para todos, pero básicamente es que vine aquí hace unos meses y salió la pregunta de, en esa fase de 0 a 1 millón, cuando estás en el 0, ¿qué hacer, no? Y Bernat planteaba que él va por la calle y le van surgiendo 1000 problemas o va viendo 1000 problemas y se los apunta y luego valora pues qué es aquello que puede ser una idea de negocio y tal. Entonces yo hace unos meses aquí pues he ido aplicando este proceso en mi ámbito y me encontré con un problema en el que pues profundicé un poco más. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacer cuando los problemas que te encuentras salen de tus posibilidades y no puedes abarcar tanto? O sea, porque en esa fase de 0 no tienes recursos, entonces cuando te faltan recursos, no solo económicos, ¿qué haces? Porque empiezas a indagar y descubres que hay más problemas de los que te pensabas. El problema es muy importante, es súper importante, pero si no tienes una solución creativa para ese problema es una putada. Porque ahora dices, no sé, la fusión nuclear, por ejemplo, o sea, es una muy buena idea, pero yo igual no puedo contribuir a ella. Y hay mucha gente trabajando durante mucho tiempo y todavía no hay una solución que funcione en producción. O sea, tienes que ser capaz de pensar una solución a este problema, no solo encontrar el problema. O sea, una cosa que decimos aquí muchas veces es que, oye, hay muchos problemas en el mundo, no todos tienen que ser solucionados. O sea, que hay muchos problemas no significa que sea un negocio solucionarlos, vamos a decir, ¿no? Está bien solucionar problemas, es muy bonito, pero si quieres hacerlo de forma sostenible,
tienes que poder capturar el valor generado. Es decir, tiene que ser un problema para alguien que esté dispuesto a pagar por él. Entonces, primero de todo tienes que encontrar ese problema, que realmente la gente pueda pagar por una solución a este problema. Y segundo, tienes que ser capaz de pensar esta solución creativa y no solo pensarla, sino construirla. O tener una idea de cómo construirla o poder explicar muy bien a alguien cómo construirla. Y es este binomio, ¿eh? O sea, no es solo el problema, es problema-solución. Yo no estoy del todo de acuerdo, ¿eh? Yo creo que si te obsesionas por el problema, hay que asumir que vas a encontrar una solución y ir a lo loco. Porque siempre puedes decir que es imposible, que está fuera de tu alcance. O sea, casi todas las startups son estúpidas cuando empiezan, porque estadísticamente van a ser un fracaso. Entonces, si te obsesiona el problema, yo descarto la premisa. O sea, está fuera de mi alcance, pues oye, pues dedícate a otra cosa. ¿Sabes? Pero no, o sea, siempre está fuera de tu alcance. Hay que buscar. Pero hay ciertos límites. O sea, curar el cáncer, ¿tú puedes curar el cáncer? Ojalá, igual sí, ¿eh? Bueno, ojalá la gente que se ha obsesionado con ello no se rinda. Pero y si además tiene un conocimiento y un background en medicina o en biotecnología, pues casi mejor, a ¿no? algunos les irá mejor que a otros. Pero si vamos con esa mentalidad no hacemos nada, yo creo. No, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que hay que ir a gas. Y que no se puede, falso. Hay que creer que se puede. Pero, o sea, yo me refiero... Y te la vas a pegar, ¿eh? Sí. Pero quizá no, y si no, es la hostia, ¿no? O sea, el enfoque que quería dar es que, por ejemplo, yo, tal persona, con mis recursos, a mi edad o lo que sea, no puedo hacerlo, pero igual alguien con mucha más experiencia o mucho más recursos puede. Entonces... Esto es para valientes, no me vale. O sea, descarto la premisa otra vez. Vale. Hay que ir. Porque a ese alguien, ¿qué le aportas tú, no? También. O sea, claro, ¿por qué te necesita? Si yo no lo puedo hacer, pero otra persona sí, ¿por qué la otra persona... O sea, si lo puede hacer... ¿Qué le voy a pedir? ¿Que me lo haga? No, o sea, lo puedo hacer yo. Bueno, hay que creérselo. Es complicado. Hay que creérselo. Y yo creo que es importante que encuentres un problema, porque has dicho una cosa que es interesante, que es que hay un problema, pero luego van saliendo otros problemas, entonces es importante que realmente valides con las personas a las que les quieres solucionar ese problema que tienen ese problema, ¿no? Porque a veces eso te va a llevar a darte cuenta que el problema que tienen está 3 o 4 pasos más allá, ¿no? De lo que tú te pensabas inicialmente y que para ese problema sí que hay una manera de solucionarlo. Y que te enamore, ¿eh? Para pasar 15 años Exacto. Comiéndote los mocos. Ese es el tema, que te apasione el problema. Me siente. Uy, hay muchas manos ahora, ¿eh? Pásale a quien quieras. Por ahí. Es colaborativo. Hola. Muy buenas. Una pregunta en esa primera parte. Para los perfiles que somos como más techis y nos gusta la tecnología y toda esta parte, hay una parte que vosotros en todos los podcasts siempre habláis, es las finanzas, la economía y cómo os habéis formado o cómo creéis que es importante a la hora de hacer un pitch, tener ese conocimiento base de decir, oye, porque nos vais a preguntar un montón de cosas y no... ¿Es realmente importante esa parte económica y cómo lo habéis conseguido viniendo de un perfil más tecnológico haber adquirido esos conocimientos? Porque está el típico camino de MBA que no creo que sea, no sé si es el camino correcto, pero ¿cómo habéis adquirido esos conocimientos? Yo creo que si te ves todos los vídeos que ha hecho Indy que en los últimos 2 años y medio es como hacer un MBA para un emprendedor. O sea que eso es una manera de empezar, te diría. Sí. Economía no, o sea, eso es negocio, ¿no? O sea, finanzas básicas de negocio. O sea, nosotros los 3 somos ingenieros, que antes le decía a Jordi, tú eres economista por casualidad, para que nos ayudara con lo de la deuda neta de WeWork, que estamos los dos, que somos ingenieros informáticos, bueno, yo casi. Y dice, no, soy ingeniero también, pero bueno, o sea, con todo el cariño y respeto del mundo, no es tan difícil. O sea, si has aprendido cosas tecnológicas, seguramente puedes aprender cómo funcionan pérdidas y ganancias muy fácilmente. O sea, al final, lo difícil de negocio es vivirlo, es respirarlo, ¿no? Entender que el mundo está lleno de oportunidades, que si tú le arreglas un problema a alguien, ese alguien te va a dar una peseta, tú con esta peseta puedes comprar otro recurso, arreglar otro problema más grande, te dan 2 pesetas, con 2 pesetas compras una máquina de arreglar problemas y arreglas 1000 problemas, ¿no? Eso no es difícil. Es difícil respirarlo, yo creo, pero de entender no es difícil. Y yo estoy de acuerdo con Jordi, ¿eh? O sea, leer un poquito, ver un poquito de contenido en YouTube y yo qué sé, en Coursera y vas que te estrellas.
Las 7 A estrellas. mí una vez, un inversor, que no voy a decir su nombre, pero su apellido es Caviedes. Uno de los dos. Y sabemos cuál de los dos. Me dijo que, ostras, me había conocido a mí, vale, yo tenía mucha energía, muy emprendedor, pero quería conocer al empresario. Porque yo no sabía de negocio y él hablaba de finanzas. O sea, de leer un balance bien. ¿Sabes? Y yo dije, hostia, ¿y este tío? Y además, bueno, hay un podcast donde explico la historia con él delante, porque tenemos muy buen rollo y me cae muy bien, ¿eh? Pero no lo querría como inversor por lo que me dijo. Porque dije, hostia, para mí lo importante aquí es entender cómo encontrar un problema y cómo construir una solución. O sea, realmente gente que sepa leer un balance, pues hay más gente que sepa leer un balance, que gente que es capaz de hacer cualquier cosa para resolver un problema, aunque sea estar 15 años para resolver este problema. Entonces, bueno, yo dediqué mi vida a demostrar a Luis Martín Caviedes que podía hacerlo, ¿no? Y bueno, aquí estoy. Esa es tu razón, tu Sí, drive solo cada es por mañana. eso. Solo es por eso. Oye, nos dicen que hay que avanzar a la próxima sección. Vale. Pero había un par de nada, muy preguntas más. rápido. Que yo, después de 6 años viendo proyectos, te tengo que decir que he visto muchos perfiles de negocio que lo han hecho muy bien, pero en la parte técnica lo han hecho bien porque han sabido rodearse de perfiles técnicos, y en cambio he visto muchos perfiles técnicos que han sido capaz de evolucionar de un perfil técnico a un perfil más de negocio. O sea, por también, que es un poco lo que decía Jordi, ¿no? Que es bastante ABC. ¿Podemos hacer pregunta de 10 segundos, respuesta de 30 segundos? Venga, rápido. El micro tiene que moverse muy rápido. A ver, había 3 manos. Por ahí detrás había una. Yo quería hacer una pregunta sobre el equity a empleados y la pregunta es, en primer lugar, ¿cómo expresar el equity a un empleado en dinero, en porcentaje, etcétera? ¿Y a qué valoración se le da? Y creo que están bastante relacionadas porque tengo 2 casos cercanos. Un caso donde a una persona X le han dicho, oye, te doy 20.000 euros en acciones al valor de la ronda de hace 6 meses, y otro que le han dicho, te doy 60.000 con un 20% de descuento a una ronda futura, etcétera, ¿no? Entonces, parece como que es mucho más que te den 60.000 a una valoración, o sea, que te den 60.000 cuando en realidad probablemente sea mucho más atractivo los 20.000 a la ronda anterior, ¿no? Entonces, ¿cómo lo expresáis vosotros y cuál creéis que es la valoración correcta a la que dar las acciones? En euros y a valoración última de mercado confirmada sería mi recomendación, porque es simple, es cierto y es indiscutible. Y luego querrá entender el empleado que no entiende de descuentos en valoraciones y ese tipo de cosas, y es normal que no lo entienda porque es muy raro, además. Yo lo que normalmente hago es intento proyectar qué es lo que esperamos. O sea, tampoco, no se lo voy a poner en un contrato, pero le voy a decir qué es lo que esperamos que pase en los siguientes años. Y qué va a pasar con sus 20.000 euros teóricos que está recibiendo hoy, que no acaba de entender, cómo se van a convertir en los siguientes años, cuáles son los eventos que pueden pasar y cuándo esto puede ser líquido. Porque al final tener un papel tampoco sirve de nada. Y una cosa muy rápida. ¿Todas las acciones o conocéis algún caso de empresa que de cara a acceder a esas acciones, ya sean stock, phantom, etcétera, exija al empleado invertir o siempre son aparte de...? Hay gente que da derecho a invertir en rondas. O sea, hay empresas que dicen, hacemos una ronda, dejamos a los empleados invertir. Si quieren. Pero siempre on top de las phantom que ya Eso ya no lo sé. O sea, la verdad es que no lo sé. No es lo común, ¿eh? No lo, es que, lo común. lo que no es normal es que para darte Phantom te hago invertir. Y esto creo que ya lo hemos Es hablado. casi contradictorio, de hecho. Una Phantom no requiere inversión. Exacto. Entonces, y es que esta respuesta se la he contestado, creo, a Edu ya por WhatsApp, pero el tema de que te fuercen a invertir para luego darte eso, pues eso no es para nada estándar de mercado. No es común, no. En general, forzar a invertir es un mal rollo. Exacto. Sí. Venga, última, 10 segundos. Buenas. Bueno, yo soy fisio también, como ellos, y nos preocupa cómo va a entrar la IA en el mundo de la salud. Es una pregunta un poco amplia, pero si me podéis decir cada uno, pues yo creo que va a ir por esta dirección, cómo va a entrar la IA a dar servicio dentro del mundo de la salud. Fisioterapeuta, has dicho, fisio. Sí, nosotros somos fisios, pero bueno, el mundo salud es muy amplio. Vale. Yo creo que sois de los que os salváis, ¿eh? O sea, aquí casi todos nos quedamos fuera, pero vosotros estáis bastante bien. O sea, la gente seguirá existiendo y tendrá los problemas de salud igual, ¿no? Y bueno, a ver, hay robótica y todo eso, ¿no?
que evidentemente pues... Pero da miedo, meterse ahí en pelotas debajo de un robot a que te machaque. Sin ni idea, no cualificado para contestar. Vamos, tampoco tengo una respuesta súper clara, pero diría que empezará por diagnóstico más que por aplicada. O sea, por aplicar, por robots operando. Será más inteligencia artificial viendo escáneres, viendo radiografías, historias de estas, y diagnosticando o ayudándole al doctor a poder diagnosticar a mucha más gente en menos tiempo. Y no tanto en que de repente haya un robot que sea fisio. Eso lo veo más tarde, la verdad. Sí, va un poco la pregunta por ahí. Yo cruzo los dedos porque sea un asistente que nos ayude y nos facilite la vida, más que nos eliminen de la ecuación. Pero en vez de cruzar los dedos, oye, métete en el mundillo. Si te interesa, métete y a ver qué es lo que puedes ver, porque igual puedes ser el pionero de la siguiente ola de algo. ¿Sabes? O sea, es esta actitud de miedo versus proactividad, ¿no? Es decir, oye, ¿hay alguna oportunidad de hacer algo con AI? Pues mira qué hay, ¿no? Sí. Lidera este cambio igual. Yo personalmente gestiono clínicas y estamos investigando un poco esto, pero hay un gap enorme entre nuestras capacidades técnicas y la parte tecnológica. Es como somos, yo personalmente, analfabeto tecnológico. Ya, pero tú conoces el problema mucho más. Exacto. Que pues probablemente que él, que sabe mucho de desarrollar código, ¿no? Pues te sientas con él, le cuentas el problema y él te tiene que decir si es capaz de montar un producto que solucione ese problema, ¿no? Y así es como... Aprovecho un pitch y si a alguien le interesa, podemos hacer... Sí, me gusta. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!